Hola, hola, mis queridos lidos y apasionados corazones del mundo del espectáculo. Copyright alegró inmensa tenerlos una vez SAQ en nuestro espacio, su rinconcito favorito para chismes jugosos, teorías fascinantes y por supuesto, muchísimo amor, sobre todo cuando se trata de nuestras parejas de ensueu más menos o de la televisión superíndice 3N. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a sumergirnos en un universo donde las miradas hablan, los gestos delatan y el amor, bueno, el amor a veces renace de las maneras inesperadas. Como ya habrán imaginado por ese título tan sugerente, hoy vamos a desmenuzar la historia, los rumores y las esperanzas que rodean a nuestra pareja turca favorita, a ese par que ha encendido las pantallas de medio mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no crean que nos vamos a quedar solo en lo que ya sabemos, no, porque hoy tenemos un ingrediente extra, un toque de misterio, un regalo inesperado que podrá cambiarlo todo. Este vídeo es para ustedes, los que más menos han con verlos juntos de nuevo, los que no se cansan de repetir sus escenas románticas, los que aún guardan la esperanza de que esa química explosiva que vimos en la pantalla se traslade, o mejor dicho, se reencuentre en la vida real. Si son de los que vibran con las historias de amor, los encuentros y desencuentros, los rumores y las sorpresas, entonces, no se muevan de sus asientos porque esto es a punto de ponerse realmente interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, los invito, como siempre, a que se unan a esta gran familia, la de los que no se pierden ni un detalle, la de los que saben que la vida es mucho emocionante cuando se vive con pasión superíndice 3N y un toque de drama. Que ya saben, háganle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y prepárense para el viaje. ¿Listos? Pues vamos allá. Bien, hablemos de Can y Demet, una pareja cuyo nombre evoca genes de pasión superíndice 3N, risas, miradas intensas y momentos que nos han hecho suspirar a todos. Su historia, como la de muchos romances de la farándula, ha tenido sus altas y sus bajas, sus capítulos de ensueu más menos y sus momentos de tensión superíndice 3N. Pero una cosa es innegable, su conexión superíndice 3N en la pantalla era tan palpable, tan magno copyright tica, que era difícil no creer que algo de la actuación superíndice 3N estaba sucediendo. Los que seguimos su novela Erken Zikuay, recordamos perfectamente superíndice 3 sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron con su amor puro, su torpeza tierna y su química inigualable. La manera en la que se miraban, la forma en la que se reúan, incluso sus discusiones, todo tenua una fuerza, una autenticidad que nos hace pensar que esa historia de amor podrá, en algún momento, trascender la ficción superíndice 3N. Y por un tiempo, lo creemos. Las redes sociales estallaban con cada foto, con cada video, con cada rumor que los vinculaba. Los fans a los que cariu más menos osamente llamamos Candem, vivían en un estado de euforia constante, convencidos de que el amor que veíamos en la pantalla era solo el reflejo de lo que estaba pasando tras bambalinas. Sin embargo, como suele suceder en este mundo volátil del espectáculo, la realidad, o al menos lo que se publicó, comenzó superíndice 3 a mostrar otra cara. Las noticias de una supuesta separación superíndice 3N, las especulaciones sobre desacuerdos y las declaraciones, a veces confusas, de ambos, comenzaron a enfriar el fervor de muchos. Los Candem se dividieron entre los que seguían creyendo en su amor y los que comenzaban a aceptar que, tal vez, su historia había llegado a su fin. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con argumentos a favor y en contra, con teorías que intentaban explicar lo que había sucedido, o mejor dicho, lo que no había sucedido. Pero incluso en medio de esta confusión superíndice 3N, había algo que seguía latente, la esperanza. Muchos, incluyo Copyright Dome, nos negábamos a creer que esa química, esa conexión superíndice 3N tan especial que habíamos visto en la pantalla se hubiera evaporado por completo. Pensamos que quizás el tiempo, la distancia, o simplemente un cambio de perspectiva, podrá traer de vuelta a nuestros queridos Can y Demet. Y ahora, después copyright ese de un tiempo, después copyright ese de que cada uno haya seguido su camino, parece que una nueva chispa, un pequeño más menos o rayo de esperanza, ha vuelto a encenderse. Y es donde entra en juego nuestro misterioso regalo inesperado. No voy a dejarlos con la intriga por mucho tiempo, pero antes de revelarles de qué copyright se trata, quiero que entendamos bien el contexto. Can y Demet han sido vistos por separado en diferentes proyectos, han compartido sus logros en sus redes sociales y han mantenido una cierta distancia, por lo menos de manera pública.
Cada uno ha mostrado un crecimiento profesional y personal, lo cual es genial, pero Tambiu Copyright N ha generado cierta nostalgia entre los fans. Esa nostalgia de verlos juntos, esa necesidad de revivir esa magia que los unía. Y es precisamente esa nostalgia, ese anhelo, lo que ha hecho que esta noticia, este regalo que les tengo, sea tan relevante. Les voy a dar una pista. Imaginen una colaboración superíndice 3N, una acción superíndice 3N que no estaba en el radar de nadie, una sorpresa que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. No se trata de un nuevo proyecto televisivo, ni de una sesión superíndice 3N de fotos juntos. Es algo muy ese sutil, algo muy ese personal, algo que podrá indicar un cambio, un reencuentro, una reconciliación superíndice 3N. Prepu, rense porque acu viene la noticia bomba, se trata de un regalo, un obsequio que Can le ha hecho llegar a Demet, un regalo que ha despertado la curiosidad de todos y que ha reavivado la esperanza de los Candem. No estamos hablando de un simple detalle, no hablamos de algo pensado, de algo que tiene un significado especial, al menos para quienes seguimos su historia con lupa. Se dice que este regalo es un objeto que tiene un valor sentimental para ambos, un símbolo de una promesa, de un momento que compartieron juntos durante las grabaciones de la serie. No podemos revelarles exactamente de qué copyright se trata, porque como sabrán, muchos detalles se mantienen en secreto, pero les puedo asegurar que este gesto, esta acción superíndice 3N, ha sido interpretada por muchos como un intento de acercamiento, una especie de reconciliación superíndice 3N silenciosa, un susurro que dice, aún me importas, aún estoy acu. Y si bien estos son solo especulaciones, y aún no podemos saber con certeza qué copyright significa este regalo, la realidad es que el simple hecho de que haya sucedido ha generado una ola de entusiasmo entre los fans. Imaginen el revuelo en las redes sociales, la cantidad de comentarios y teorías que se han generado alrededor de este regalo. Los Candem han resurgido de las cenizas, como el ave fu copyright Nix, con una nueva esperanza, con una nueva energía. Las fotos de ambos, los budeos de sus momentos mu de SIQ superíndice 3 Nikous, han vuelto a inundar las plataformas, como si el tiempo se hubiera detenido y estuviu copyright Ramos de vuelta en los mejores momentos de su romance. Y aunque debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N, es imposible no sentir un escalofrío de esperanza al pensar en la posibilidad de que este regalo sea el inicio de algo muy de ese grande, de un reencuentro, de un nuevo capítulo en su historia. Ahora su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué copyright un regalo. ¿Qué copyright lo hace tan importante? Bueno, la respuesta es simple, en el mundo del espectáculo, los gestos, por pequeño más menosos que sean, a veces tienen muy de ese significado que 1000 palabras. Un regalo puede ser un mensaje, una forma de comunicarse sin tener que decirlo en voz alta, un guiu más menos o CU superíndice 3 implice que solo ellos dos entienden, pero que nosotros, los espectadores, interpretamos como un símbolo de esperanza. Y si a este regalo le sumamos las miradas, las coincidencias en eventos, las sutiles indirectas que han dejado caer en sus redes sociales, todo comienza a encajar. No digo que estemos ante una reconciliación superíndice 3N confirmada, no, pero tampoco podemos negar que hay algo que estu cambiando, que una nueva dinámica estu surgiendo entre Can y Demet. Algunos dirán que son solo coincidencias, que estamos viendo fantasmas donde no los hay, pero para nosotros, los que hemos seguido su historia con tanta pasión superíndice 3N, estos detalles son demasiado importantes como para ignorarlos. Queremos creer, necesitamos creer, que ese amor que vimos en la pantalla podrá, al menos, tener una segunda oportunidad en la vida real. Y si bien es cierto que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones, también copyright N es cierto que los Candem, como una gran comunidad unida por el amor, seguiremos aún más menos ando con verlos juntos de nuevo. Porque al final del día las historias de amor son las que nos dan esperanza, las que nos hacen creer en la magia y las que nos permiten aún más menos ar con finales felices. Ahora, no quiero que piensen que estamos fomentando una obsesión superíndice 3N enfermiza, o que estamos invadiendo la privacidad de Can y Demet, nada mu es lejos de la realidad. Nosotros como fans simplemente expresamos nuestro cariño más menos hoy admiración superíndice 3N, compartimos nuestra esperanza y creemos en la posibilidad de que su historia tenga un nuevo comienzo. Y al final, son ellos los que tienen la última palabra. Son ellos los que deciden qué copyright camino tomar y si quieren o no darse una nueva oportunidad.
Nosotros como espectadores, solo podemos observar, apoyar y esperar que, sea cual sea su decisio superíndice 3n, sean felices. Y si esa felicidad implica un reencuentro, un regreso a esa magia que nos enamoru superíndice 3, entonces, estaremos dolo con toda nuestra alegrua. Pero si por el contrario, deciden tomar caminos separados, también copyright n los apoyaremos y respetaremos su decisio superíndice 3n. Porque al final, lo muy importante es el respeto y el cariño más menos o hacia ambos, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Pero volvamos a nuestro regalo, SPQ. Y un más menos o objeto que ha generado tanta expectación superíndice 3n. Como les dije, no podemos revelarles exactamente de qué copyright se trata, pero sí podemos analizar las posibles interpretaciones y el impacto que ha tenido en la comunidad Candem. Muchos creen que este regalo es una muestra de arrepentimiento, una forma de disculparse por errores del pasado y un intento de restablecer una conexión superíndice 3n que se ha debilitado. Otros lo ven como un gesto de amistad, una forma de demostrar que aún hay cariño más menos o respeto entre ambos. Y otros, los muy optimistas, lo ven como el inicio de un romance, un nuevo capítulo en su historia de amor. Sea cual sea la interpretación superíndice 3n correcta, lo que es innegable es que este regalo ha removido las bases de nuestra comunidad, ha generado un torbellino de emociones y ha reavivado la llama de la esperanza. Las redes sociales, los foros de fans, los grupos de WhatsApp, todos han vuelto a hablar de Can y de Met, todos han vuelto a más menos con verlos juntos de nuevo. Y eso, mis queridos amigos, es un gran logro independientemente de lo que suceda en el futuro. Y ahora, como todo buen cuento, nuestro relato llega a su fin, al menos por ahora. Este regalo inesperado, este gesto tan intrigante de Can hacia Demet, nos ha dejado con preguntas que respuestas, pero también copyright n nos ha recordado lo emocionante que puede ser el mundo del espectáculo, lo impredecible que puede ser el amor y lo importante que es mantener viva la esperanza. Hemos analizado las teorías, hemos compartido nuestros anhelos, hemos vibrado con cada pequeño más menos o detalle y nos hemos permitido más menos con un final feliz para nuestros queridos Can y Demet. Y aunque no podemos saber qué copyright para el futuro, lo que podemos hacer es seguir apoyando a ambos, respetando sus decisiones y esperando con el corazón superíndice 3n abierto, lo que el destino les tenga preparado. Así que, mis queridos corazones apasionados, llegamos al final de esta travesía emocional, de este análisis profundo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy, hemos revivido la magia de Erkenci Kwai, hemos explorado los rumores y hemos más menos con la posibilidad de un nuevo comienzo. Hemos descubierto que un simple regalo puede encender una llama de esperanza, y que el amor, a veces, renace de las maneras inesperadas. Espero que este viaje haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para mí. Les agradezco de corazón superíndice 3n por haberme acompañado más menosado, por compartir sus teorías, por sus comentarios apasionados y por su amor incondicional hacia esta pareja. Y recuerden, la magia de los cuentos de hadas reside en nuestra capacidad de creer en ellos, de más menos con finales felices y de mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Los invito a que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías alocadas sobre este regalo y sobre el futuro de Can y Demet. ¿Creen que hay una oportunidad para la reconciliación superíndice 3n? ¿O piensan que este regalo es solo un gesto de amistad? Quiero saber qué copyright piensan. No se queden con la duda, compartan sus pensamientos con esta gran comunidad que nos une, los que amamos las historias de amor y las emociones fuertes. Recuerden, su opinión superíndice 3n es muy importante y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y antes de despedirme los invito como siempre a que me regalen un buen me gusta si disfrutaron de este vídeo, a que lo compartan con todos sus amigos amantes de Can y Demet, y a que se suscriban a este canal si quieren seguir disfrutando de los chismes jugosos, las teorías fascinantes y las historias de amor emocionantes. No se pierdan nuestros superíndice 3 videos porque les aseguro que tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la superíndice 3 mis queridos corazones, y que el amor siga siendo su mejor guión.